Bienvenidas a una nueva emisión de Rostros de la Trata a través de Radio Ciudadana. Esta es una coproducción entre Realidades Sin Fronteras y Radio Ciudadana. Les saluda Sandra Vázquez. Le invito a permanecer en sintonía y estar en comunicación porque estamos en vivo. Es un gusto saludar a Carla Ortega en la conducción. Carla, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Sandra? Muy bien. ¿Y tú acalorada, no? Es calor. Afuera. ¿Sí? Mira. Yo creí que por las pláticas previas a entrar al aire. Ya ni me digas, después continuamos con eso. Muy bien, muy bien. Pues vamos a, si te parece bien, a hechos y cifras. Ok, vamos. ONU Mujeres menciona que las causas de la violencia contra las mujeres se encuentran en la discriminación y la desigualdad, lo cual la convierte en un problema de difícil solución. Los hombres y las mujeres que no han tenido la oportunidad de cuestionar los roles de género ni las actitudes y creencias vinculadas a ello, no serán capaces de modificarlos. Si los gobiernos y las organizaciones no tienen acceso a estándares, directrices y herramientas, no podrán encarar estos problemas. A medida que aumentan la evidencia y la conciencia, también aumentan las probabilidades de erradicar todas las formas de violencia. Asimismo, las mujeres de las zonas urbanas tienen el doble de probabilidad que los hombres de sufrir algún tipo de violencia, especialmente en los países en desarrollo. En México, datos de la UNICEF sobre violencia arrojan sobre la mesa temas alarmantes. Por ejemplo, 7 de cada 10 mujeres sufre violencia en su relación de noviazgo, un 76% de violencia psicológica. La violencia contra niños y niñas, así como adolescentes en entornos familiares, la escuela, la comunidad, centros de trabajo o instituciones, está legitimada y aceptada socialmente, de forma que se hace natural, por tanto se hace invisible. Las diferentes formas de violencia contribuyen a que persistan y a que se reproduzcan. El Instituto Mexicano de la Juventud realizó la encuesta nacional sobre violencia en el noviazgo dirigida a jóvenes de entre 15 y 24 años de edad, y de esta se desprende que el 40% sufrió violencia emocional. Los de la trata. Máscara. Gracias, Sandra. Pues bien, lo que acabamos de escuchar son cifras que nos hablan de una de las, de las formas en que puede ser agredida una persona, que en este caso es la violencia, y vamos a hablar el día de hoy en específico de violencia emocional, y para eso hemos invitado a Patricia Carmona Hernández. Hola, Pati, ¿cómo estás? Hola, Carla, muy bien. Hola, Sandra, muchas gracias. Bienvenida. Pues les voy a platicar quién es Patricia. Ella es comunicadora con especialización en periodismo, ha recibido formaciones en derechos humanos y comunicación para la incidencia en políticas públicas. Ha trabajado en los medios desde 1996 en radio, periodismo escrito e internet. Actualmente coordina el programa de posicionamiento público, una intersección entre comunicación social e incidencia en políticas públicas y legislación en Gendes AC, organización de la sociedad civil que trabaja desde la perspectiva de género, con énfasis en las masculinidades, impulsando procesos de reflexión, intervención, investigación e incidencia para promover y fortalecer, en alianza con otros actores, relaciones igualitarias entre las personas que contribuyen al desarrollo social. Pati, muchas gracias y bienvenida. Gracias a ti, Carla. Pues mira, acabamos de escuchar ahorita las cifras que nos daba Sandra, y pues son alarmantes, ¿no? La violencia emocional en específico es una, creo yo, de las que no puedes ver de primera mano. Sin embargo, sí deja consecuencias, creo, hasta veces hasta mayores que la misma violencia física, ¿no? Bueno, tenemos que tener en claro que primero estamos hablando de una violencia que a veces es difícil de detectar. Exacto. Entonces, muchas veces, por ejemplo, cuando hablamos de la violencia física, si la persona que la sufre, y hablando en particular de las mujeres, si la persona víctima tiene unas redes de apoyo bien definidas y en ese momento se encuentra en condiciones, es mucho más fácil que diga: yo me voy, esta relación no es para mí, o estas condiciones tienen que cambiar, ¿no? Claro. En cambio, la violencia emocional
que también está presente en todos los demás tipos de violencia. Ujú. O sea, cuando tienes violencia física, hay violencia emocional también. Cuando tienes violencia sexual, hay violencia emocional también. ¿Será que es el primer paso? Exactamente. Sí, ¿no? En este sentido, pues muchas veces estas maneras de violentar a la persona, a las mujeres, influyendo en la seguridad en que tienen en sí mismas, en su capacidad, en su proyecto de vida, pues es tan gradual y es tan velada que pues muchas veces no la tenemos en mente como violencia, ¿no? Es difícil de identificar, ¿no? Por así decirlo, porque la línea es tan delgada. En algunas ocasiones es como muy complicado, sobre todo porque está muy naturalizada. Exacto. O sea, esta violencia contra las mujeres es algo que vemos normal en muchísimos ámbitos de nuestra vida. Entonces, esos comentarios que se oyen a veces como tan constantes que ni siquiera nos damos cuenta que tienen un impacto sobre nuestras personas. Entonces, justo por eso es que es a veces difícil de identificar, pero, como tú misma dices, es una de las violencias que justo por este tiempo de exposición que tienen las personas víctimas, pues las afecta, ¿no? De una manera muy grave y además pues de una manera pues en la que ellas mismas de repente lo naturalizan igual que las demás personas que están a su alrededor. Es decir, yo oigo tanto que lo que hago no sirve, Ujú. Que no puedo, que no que puedo, para qué lo hago, ¿no? que al final, como lo oigo tanto de tantas personas en tantos lugares, yo misma termino por creerlo. Y entonces no levanta esa bandera roja que otros tipos de violencia tal vez sí los tengamos más presentes. Tenemos que tener en cuenta que ya de por sí la violencia contra las mujeres es algo que vemos natural en muchos entornos, ¿no? Ujú. Por ejemplo, a mí me gusta hablar del ejemplo de la violencia sexual, que en la cabeza de muchas personas está solamente el tema de la violación, Claro. pero cuando hablamos de las experiencias de las mujeres que nos sentamos a platicar en algún taller y les decimos, a ver, ¿a quién de aquí le han tocado su cuerpo sin su consentimiento? En el metro, en la calle, en una fiesta, y la mayoría, la gran mayoría alzamos la mano. Y eso es violencia sexual. Y de esta manera pueden existir otras manifestaciones de violencia que están tan normalizadas que ni la vemos, ¿no? Por ejemplo, si tú estás en un pleito con tu pareja y a lo mejor no ejerció violencia física en tu cuerpo, pero sí le dio un manotazo a la mesa, eso es una forma de violencia física, aunque no haya tocado tu cuerpo. Porque eso es, ¿no? Porque eso es una violencia física alrededor, que lo que demuestra es una amenaza de que la próxima eres tú, no la mesa. Claro. Hace poquito estaba de hecho escuchando que están ahora poniendo, bueno, no de moda, pero están poniendo como en los medios un término que se llama violencia obstétrica, creo que se llama, Ajá. que es esta violencia que sufren las mujeres cuando van a parir, por parte de, pues, el cuerpo médico, por así decirlo, ¿no? Las enfermeras que le dicen, no, pues, aguántese, por ejemplo, el dolor, ¿no? O algunas que van más allá y que les dicen, ay, pero si estuviste bien para abrir las piernas, unas cosas así, ¿no? Entonces está grave porque, como dices tú, está en todos los entornos. De alguna forma creo que la mayoría en algún momento hemos sido violentados, porque también hablamos de los hombres, ¿no? Sí, aunque aquí sí hay que poner un énfasis súper importante, que cuando hablamos de violencia de género, la mayoría de las víctimas son mujeres. Claro. Y la avasallante mayoría de los agresores son varones. Es decir, son varones que ejercen violencia contra las mujeres, pueden ser sus parejas, pueden ser sus familias, puede ser una mujer en la comunidad, o puede ser varones que ejercen violencia hacia grupos de la diversidad sexual, etcétera. Claro. Entonces sí, eso hay que ponerlo siempre en dimensión cuando hablamos de estos temas. Por supuesto. Ahora, esto de la violencia emocional que decías, entonces son comentarios, no sirves para nada, eres fea, estás gorda, este tipo de comentarios que ya, como bien dices, como en la familia, todo el mundo, bueno, no en todas las familias, pero la mayoría de las veces hay niños o niñas que son violentadas con esto,
Y ya se la creen. Y además, lo que también decir es que esto sucede como una parte de la experiencia normal de las familias porque fueron criadas así. Exacto. Y así reproducen esta crianza. Entonces lo que tenemos que alertar es decir, esto es violencia, entonces ahora que lo sabes, tú tomas la responsabilidad de no reproducir estos roles tradicionales que son violencia, ¿no? Hablar de violencia emocional es como un poco, cuando hablamos como de categorías, complicadito porque cada modelo dice, bueno, violencia psicológica, violencia emocional. Por ejemplo, nosotros que trabajamos con el modelo CSEIM, separamos la violencia verbal de la violencia emocional. Ah, ok. Porque justo hay una manera más clara de identificar y hay, digamos, como objetivos específicos de la violencia verbal. Uh-huh. Yo te minimizo, yo te ridiculizo, etcétera. Eso suena muy interesante. ¿Qué te parece, Pati, si regresando del corte nos detallas más de ese modelo para que a la gente, a nuestro auditorio le quede claro, ¿no? ¿Vamos a un corte, Sandra? Así es. Por ejemplo, el silencio, ¿no? Cuando no te hablan, así que no te contesta el teléfono. ¡Auch! Vamos a una pausa. Esto es Rostros de la Trata. Estás escuchando Radio Ciudadana. Los teléfonos son 5604-8229, 5604-7926 y 01800-670-1680. Escuchando Rostros de la Trata a través de Radio Ciudadana, nos llamó Oscar, quien dice que decir que la violencia obstétrica es ejercida por las enfermeras es falso. Quienes la ejercen son los médicos y se ejerce violencia de género cuando se dice que son las enfermeras. Nos manda saludos. Interesante punto de vista, ¿no? Porque aparte es un caballero el que nos hace la llamada, al comentario. Y eso significa que además están atentos a la información que estamos dando. Bueno, pero a ver, ¿qué dices al respecto? ¿Qué dices, Pati? Justo lo que me parecía como importante destacar en el comentario o en la violencia obstétrica por sí misma, es que más allá de hablar de los casos particulares de profesionales de la salud, ya sea médicas, médicos, enfermeras, enfermeros, personal administrativo, estamos hablando de una violencia que ejerce el mismo Estado, o sea, las autoridades contra las mujeres, ¿no? De acuerdo. Por eso vemos estas tasas alarmantes de mortalidad materna que tiene México. Claro. Sí, y sin dudas no generalizar nunca esto, porque evidentemente no todas las mujeres enfermeras tienen un trato violento con las mujeres que van a dar a luz, ¿no? Ciertamente. Pero, Pati, nos estabas platicando desde el corte que ustedes trabajan bajo un modelo, identificar con un modelo en específico. Exacto. Bueno, nosotros trabajamos con un modelo que se llama CSEIM. Justo lo que hacemos nosotros es atender de manera complementaria a los varones que están ejerciendo violencia en sus relaciones, ¿no? Hay ya muchas organizaciones, dependencias que trabajan para atender y prevenir la violencia con mujeres, pero nosotros nos ocupamos como de esta otra parte que también es necesaria para ver erradicada la violencia, ¿no? Uh-huh. Entonces, de esta manera, con este modelo, lo que hacemos es que los varones primero reconozcan su ejercicio de violencia, porque yo les he puesto que si tenemos 10 hombres en esta cabina y uno les pregunta, ¿son violentos? Y uno va a decir que sí, porque es algo que ya no se ve bien. Pero cuando escarbamos un poquito, ellos mismos se van a dar cuenta que sí han ejercido actos violentos y sobre todo que esta violencia que ejercen pues les perjudica a sí mismos y a las personas que quieren. Entonces desde Gendes tenemos esta alternativa de trabajo. Una de las maneras que se puede hacer o con las que se puede intervenir en temas de violencia de género es estos grupos reeducativos que les llamamos, que no es otra cosa más que volver a aprender cómo ser hombres desde otro lugar que no esté relacionado con el control, con la violencia, ¿no? Y sí con un montón de cosas que resultan mucho más beneficiosas para las parejas, pero también para los hombres mismos. O sea, en concreto, les enseñan una nueva forma de relacionarse con... Una nueva forma de vivirse varones, uh-huh, y también de tener relaciones igualitarias, ¿no? Esto pasa por un modelo de trabajo que dura como
en su primer curso 1 año, en el que cada hombre pues va analizando sus actos de violencia y también lo que le sucede a él, pero también lo que sucede culturalmente para que él actúe de esa manera. Porque nosotros creemos, sostenemos, estamos convencidísimas de que si uno trabaja con un hombre, está trabajando con una familia, una comunidad, una sociedad, ¿no? Claro, el impacto es inmediato de forma micro, por así decirlo, en la primera persona, pero después se puede ir haciendo macro, sí, ¿no? es un proceso, ¿no? No es para nada inmediato, pero sí, o sea, este impacto que tiene su nombre teórico, ¿no? El modelo ecológico, es que interviniendo en una persona estamos interviniendo también en un gran universo, ¿no? Y para las mujeres que sufrimos o que sufren, porque todo el mundo potencialmente estamos expuestos a esta violencia emocional, que no son los golpes, que no es que llegues al MP, qué horror, eso evidentemente también es violencia. Decías, bueno, hablábamos, ¿no? Como de alarmas. ¿Cuáles serían esos puntos de alerta que deberíamos ver las mujeres? Yo creo que estas como pequeñas y grandes incomodidades que nos callamos, ¿no? De repente. Como de, híjole, esto que me dijiste me dolió. Ups. Y pueden ser pequeñísimos temas, ¿no? Hay como un término que los aborda como micromachismos. O sea, estas pequeñas cosas que son violencias tan sutiles que a veces ni siquiera las vemos, y hay como grandes temas en los que pues hay una intención manifiesta de dañar, ¿no? Pero sin importar que haya este dolo, por decirle de alguna manera, o no exista, pues el tema es que se traspasa esa frontera, y esto pues tiene implicaciones en la vida de cualquier mujer, ¿no? Ya sea como un pequeño comentario, la manera en que lo dices, para qué lo dices. Creo que la gran alarma es como esa incomodidad que nos hacen sentir sobre nosotras mismas. Porque muchas veces pues existen comentarios que no por fuerza nos van a agradar, ¿no? No todo lo que la gente tiene que decirnos tiene por qué estar dirigido para hacernos sentir bien. Pero hay una diferencia muy grande en el asunto de cómo se dicen las cosas y para qué se dicen las cosas, ¿no? Eso. Desde este modelo que nosotros trabajamos, lo que vemos es que la violencia es una manera, y la más efectiva que conocemos en nuestra sociedad, de hacer que la otra persona realice, se comporte, etcétera, como yo quiero. Entonces, justo desde este tema en la pareja es que los varones son violentos, porque quiero que tú me procures este servicio, resuelvas esta necesidad, que en una cultura como la nuestra pueden ser necesidades de las más básicas, como dame de comer, plánchame la ropa, dame mi medicina, hasta necesidades emocionales que son súper complejas, pero lo que justo busca el modelo con el que trabajamos es enfocar los esfuerzos a que los hombres sean capaces de resolver esas necesidades por sí mismos, y así tener bienestar para ellos y también para las personas que los rodean. Claro. Maximiliano Valencia nos llama y nos dice que él anhela vivir sin violencia. Y dice, muy fácilmente la identificamos: no hagas a otros lo que no quieres que te hagan. La violencia, dice, por otra parte, se está generalizando en todos lados. Así es. Es que justo lo que decías de, a lo mejor por naturaleza el hombre es violento, pero ¿será que el ser humano... Por naturaleza. No, ahí sí, tiempo fuera. Tiempo fuera, porque justo existe como esta creencia de que los hombres biológicamente están llenos de testosterona y por eso es que son violentos. Y eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, porque primero hay que hacer una diferencia entre la agresión y la violencia. Okay. O sea, entre los mecanismos naturales que podemos tener para defendernos de algo que nos ataca y de dañar para conseguir nuestros objetivos. Esa es como una gran diferencia inicial. Porque lo que estamos haciendo, si decimos
los hombres son violentos, o incluso los humanos, o el género humano es violento por naturaleza, es reducir todo este tema que es social y es tan complejo a un tema biológico que en realidad no nos aporta ninguna respuesta desde ahí, ¿no? En términos de soluciones para esta violencia. Sería como muy determinista y aparte, como dices tú, sería como quedarnos con esa idea nada más y no hacer nada, ¿no? Y sobre todo, dejar de ver un montón de cosas que existen y que son las que son la verdadera causa de la violencia, ¿no? Estas desigualdades, mecanismos de discriminación, etcétera. Perfecto. Oye, Pati, pues se nos acaba el tiempo, pero está el tema muy interesante. Si la gente o el auditorio que nos escucha quiere escuchar o saber más de esta, que lo estás platicando ahorita, ¿dónde se comunican contigo? Pueden encontrarnos en nuestro sitio web, que es www.gendes.org.mx. También estamos en Facebook y Twitter. Si nos buscan como Gendes AC, nos encuentran también en estos medios. Y bueno, para los hombres que están como cansados de vivir en este modelo tradicional que también muchas veces es de repente difícil o tiene sus costos para los mismos hombres, o que están insatisfechos por dañar a las personas que ellos mismos quieren, pues aquí está Gendes con una alternativa para mejorar sus relaciones de pareja. En nuestro mismo sitio web encuentran los horarios y los días de nuestros grupos reeducativos, que bueno, pues están ahí para cuando ellos deciden procurar un cambio para sí mismos. Perfecto, Pati. Pues muchísimas gracias por la información y esperamos que no sea la última vez que nos veamos. Por supuesto que no. Gracias, Pati. Mucho gusto. Y nos vamos, nada más recordándoles que el 2 de noviembre, según la ONU, es el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. Esta fecha fue elegida conmemorando el asesinato de 2 periodistas franceses en Mali en 2013. Nos despedimos en la operación técnica Manuel Compatitla, en la coordinación de invitados Alejandra Jaime, en la producción Diana Ramos, Carla Ortega en la conducción, Sandra Vázquez en la locución. Muy buenas tardes.